Vamos a ver varios ejemplos de convertir un ángulo en medida grado a medida radiana. Y para hacer esta conversión, multiplicaremos por una fracción de la unidad. Discuta brevemente de dónde viene la fracción de la unidad. 2 pi radians es igual a 360 grados. Entonces, si tomamos esta ecuación y dividimos ambos lados por 360 grados, como vemos aquí a la izquierda, y luego simplemente tendremos pi 180 grados es igual a 1. Esta es una fracción unidad. Pero podríamos haber dividido también ambos lados de la ecuación por 2 pi radians como vemos aquí a la derecha. ¿Y si hicimos que tenemos la unidad fracción 180 grados pi? Para ayudar a determinar qué fracción de la unidad utilizar para hacer la conversión, ayuda a pensar 135 grados en una fracción. Así que lo pondremos por encima de 1, y sabremos si queremos convertir los grados en radianes. Necesitamos simplificar la medida de grado. Y podemos hacerlo si la medida de grado está en el denominador. Así que usaremos esta fracción de la unidad para convertir de grados a radianos. Y utilizaremos esta fracción de la unidad en otro video para convertir de radianos a grados. Así que vamos a multiplicar todos estos por pi 180 grados. Y luego simplificaremos y luego multiplicaremos. 135 y 180 tienen un factor común de 45. Hay 45 en 135 y hay 45 en 180. Y las unidades de grados también se simplifican. Así que nos quedamos con 3 pi dividido por 4 radianes. Y vamos a hacer el resto de estos de la misma manera. Donde es una fracción, multíplice por pi dividido por 180 grados. Aquí tenemos un factor común de 60. Hay un 60 en 60 que simplifica a menos 1. Hay 360 en 180. Y de nuevo los grados se simplifican. Así que nos quedamos con 1 pi dividido por 3 o simplemente 3 pi dividido por 3 radianes. Ponga el 15 multiplicar por pi 180 grados. Aquí tenemos un factor común de 15. Así que es simplificar aún y hay 12 15 en 180. Así tenemos 1 pi dividido por 12 o solo pi dividido por 12 radiantes. Y vamos a echar un vistazo a uno más. 48 y 180 tienen un factor común de 12. Hay 4 12 en 48. Esto simplifica a menos 4. Y hay 15 12 en 180. Así que tenemos 4 pi divididos por 15 radianos.